Contado por el neuropediatra, episodio 5 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Crees que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tus alumnos o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con ese objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y además de ayudarte en tus objetivos. Una temporada llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero ojo, dura tarea de ser padre o profesional del neurodesarrollo, ya sea en el sector sanitario o educativo, en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya lo sé, las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencia que me avalan, alrededor de 20, los más de 11.000 pacientes, 11.278 a inicio de esta temporada atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, ojo, mucho ojito, porque este es el 10º aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis, agradeceréis a más no poder. ¿Avanzamos en esta nueva temporada? Pues vamos allá. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Si tienes un hijo en adopción, acogida o cualquier otra situación de las consideradas no tradicionales, este episodio está especialmente pensado para ti. Soy perfectamente consciente de las dificultades y particularidades de este proceso, tanto por mi experiencia profesional como personal, ya que es algo que no llegamos a plantear en alguna ocasión mi mujer y yo antes de la llegada de Mateo a nuestras vidas. Veo con frecuencia familias en la consulta que solicitan ayuda por diferentes necesidades derivadas de estos procesos. Así que, precisamente por ello y porque soy consciente del magnífico trabajo que hace, te traigo hoy aquí a una compañera y amiga muy especial. Se trata de Ana Barbero Sanz. Ella es pediatra y psicoterapeuta. Está especializada en el acompañamiento de familias en procesos de adopción, acogida y demás. Y además de por su formación y experiencia, aporta un plus gracias a su experiencia como madre adoptiva. Ana va a resolver muchas dudas sobre cómo gestionar vuestras necesidades y las de vuestros hijos en todo el proceso de preparación, acogida y desarrollo a lo largo de la vida. ¿A qué es justo lo que necesitas? Pues aquí la tienes, en esta entrevista toda para ti, para contarnos su experiencia y su testimonio. ¡Atención! Bienvenidos a todos a esta entrevista que vais a escuchar primero en nuestro podcast contado por el neuropediatra y que después vais a ver en nuestro canal de YouTube, en la que vamos a hablar de acompañamiento, de crianza, educación emocional, en todo tipo de familias, pero especialmente en estas que normalmente requieren un apoyo extra, un entendimiento extra, unas peculiaridades un poco específicas, como son la adopción, la acogida, etcétera. Así que lo primero que quiero hacer es darle bienvenida a nuestra amiga, compañera desde hace ya tiempo, Ana Barbero, que es pediatra especializada
en acompañamiento familiar, como hemos dicho, familias con necesidades especiales como, por ejemplo, niños con problemas de desarrollo, adopciones, acogidas, etcétera, que además de por su experiencia profesional, que es mucha y variada, tiene esto de primera mano por su experiencia personal, como os va a contar. Así que muchas gracias a Ana por estar hoy aquí con nosotros. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que bienvenida y espero que la entrevista esta te resulte tan querida, tan cuidada y tan divertida como me gusta a mí hacerla siempre. Así que muy bienvenida. Gracias, Manuel. Yo también con muchísima ilusión de estar aquí contigo y de reencontrarme contigo, de verdad. Todo un gusto. Mira, para empezar, algunas preguntas que creo que son de interés general para todas las familias, como hemos dicho, pero especialmente aquellas que tienen necesidades de crianza más específicas o más determinantes. Y es, ¿qué debería o debe saber o tener en cuenta una familia, ya sea adoptiva, de acogida, etcétera, para empezar y poner en marcha todo el proceso de gestión de esta situación, ¿no? ¿Cómo saber que este es un proceso para ti? ¿Qué es de verdad lo que estás teniendo como prioridad o lo que te lo planteas como una parte de tu vida? ¿Cómo es esto desde tu perspectiva profesional y evidentemente personal porque tú has pasado por ello? Manuel, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque creo que es muy importante este momento. Ese momento en el que, por lo que sea, te planteas otra forma de ser mamá o papá. O te planteas otra forma, como digo yo, de dar tu amor, ¿no? De cuidar, que sería el caso más de las familias de acogida, donde no va a ser realmente tu hijo, aunque le vas a querer como un hijo, ¿no? Pero donde hay una familia, otra familia presente, su familia de origen. Y es una consulta que me hacen las familias y que quisiera que hicieran muchas más familias. Sobre todo las familias que están, por ejemplo, en procesos de fecundación asistida, que la cosa no está funcionando, que han tenido abortos por el camino. Este es el momento en que la gente suele plantearse sobre todo la adopción, ¿vale? Y es un buen momento para parar, ¿no? Porque a veces en un proceso de fecundación asistida se te pueden haber ido 5 años como mínimo. Y a A mí se veces me fueron más. 10, ¿eh? A mí se me fueron Sí, 10. y a veces más, y a veces más. Entonces creo que es muy buen momento para pararte un momento y darte cuenta, de repente mirar cómo está tu vida en este momento. Porque a veces resulta que tu vida está mucho mejor de lo que tú te pensabas mientras tú estabas esperando este hijo o esta hija. Y tienes una relación de pareja que se ha fortalecido y tienes una vida muy llena y tienes un trabajo que te está aportando y has parido a lo mejor otras cosas, ¿no? Como mi proyecto para mí fue como otro hijo de alguna forma, ¿no? En este tiempo, mientras tú has estado esperando, tu vida ha cambiado y es importante que como darte cuenta de dónde está ese deseo que estaba hace 10 años o hace 5. ¿Y cómo estás tú? ¿Y cómo estás a nivel de pareja? Y si los dos de verdad, si es que sois dos, de verdad seguís teniendo este deseo. Entonces yo creo que es muy importante. ¿Y cómo estás de energía? ¿Y cómo estás de salud? ¿No? Yo con adoptar, digo, adoptar puede ser duro y bonito o solo duro. Y muchas veces tiene que ver con ese deseo real que además ha de ser de los dos. Si es que sois dos, es muy importante porque hay veces que uno no se acaba de atrever a decirlo, incluso tiene miedo que el otro se separe porque uno no quiere ese proyecto. Y lo que ocurre a veces, hay muchas dificultades cuando de verdad solo quería uno de los dos. Y esto nosotros lo vemos, ¿no? Los que De hecho, trabajamos. en relación a esto de que es duro o puede además ser bonito, es decir, nosotros en ese proceso de fecundación asistida y demás, eh, nos planteamos la situación de una posible adopción y de hecho hicimos la primera reunión de información sobre el proceso de adopción y demás, y ahí cuando acabamos nos miramos y dijimos, está claro que esto no es para nosotros. Es decir, hay que ser realista, es decir, además teníamos, al final nuestro hijo Mateo nació cuando teníamos 39, pero esto empezó 10 años antes, más o menos, y era un proceso que probablemente se hubiese demorado un tiempo parecido a lo que es la finalización del nacimiento de Mateo, y se nos está haciendo cuesta arriba, con 43 años que tenemos ahora y un niño de 4 años y medio, si hubiésemos tenido que pasar por todo el proceso previo, pues a lo mejor hubiese sido todavía más complicado. Así que te entiendo perfectamente porque es algo que efectivamente uno se plantea en esa situación y que realmente es un momento en el que hay que pararse y decir, ¿esto de verdad nos encaja?
porque hay que verlo, ¿no? Esto ya es algo especialmente a valorar en la familia, ¿no? Sí, y creo que es muy importante hacerte esta pregunta y no es fácil ser honesto con uno mismo. No es fácil, ¿eh? Y luego está adoptar, acoger. Hace poco tuve una visita muy bonita con una familia que se planteaba y no sabía. Y la consulta era yo que recomendaba, si acoger o adoptar, ¿no? Entonces era muy bonito porque esta familia ya tenía varios hijos biológicos, no había una necesidad, ¿no? A veces hay, en realidad, la necesidad en teoría no tendría que estar, nadie necesita de verdad tener un hijo o una hija, pero sí que es verdad que emocionalmente a veces lo deseas tanto, lo esperas tanto que sí, que es bastante necesidad. Pero una vez tú ya tienes algún hijo, esta necesidad baja. Y ya es más, deseo otro, no deseo otro, me cabe. Importante, tanto en la adopción como en biológico, no tener otro hijo porque quieres darle un hermano a tu hijo o porque tu hijo te pide tener un hermanito. Es muy importante, esta es una decisión de los adultos y siempre tendrás éxito si el deseo era para ti. Por duro que sea, como yo le llamo la foto del éxito. Ese momento en que tú ya tienes a tu hijo contigo y te haces esa foto y esa alegría es de verdad, eso te da mucha fuerza para el camino que viene después, que es muy difícil. Y también si es biológico, es decir, no, tú ten otro hijo porque tú quieras, porque tú siempre has pensado que no querías tener un hijo único, por lo que sea, ¿no? Con tu pareja, pero no porque tu hijo te lo pida o no por dar un hermano. La relación de hermanos está muy mitificada, también lo sabes, Manuel. Y si no hay presión, va a ser mucho más fácil también, ¿no? A mí me Aquí no hay preguntan mayores, mucho, no hay pequeños. a mí me preguntan mucho, ¿y tienes uno nada más? Digo, sí. Dice, ¿no vas a tener otro? Digo, no, con uno ya me cuesta. No, dos, no. Y además tengo la edad, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto. Bueno, sí, y el otro día vino un amigo del cole a casa y estuvo con Mate jugando y estaban aquí hablando en el parque. Mi mujer me mandó una foto porque estaba yo trabajando en ese momento y me dijo, habría sido bonito tener dos. Y digo, sí, habría sido bonito, pero a lo mejor no habría sido viable. Que una cosa es la idea de y otra cosa es la realidad de, ¿no? Y yo también Exacto, soy un poco, como ahora ahí. estamos con el tema del lenguaje, como esto tiene que ver con lo otro, no con este ejemplo mío, ¿eh? Muchas veces también la diferencia está entre yo quiero tener un hijo, que es yo quiero, o yo quiero ser madre, que no es lo mismo yo quiero ser madre que yo quiero tener un hijo, ¿vale? No es la misma situación, no es la misma experiencia, no es la misma perspectiva, y aún más complicado es poner la perspectiva en el niño y no en uno, ¿vale? Ese niño va a querer que yo sea su padre, entre comillas, ¿no? Por circunstancia, por situación, que también creo que es algo importante. Y esto te lo quiero hilar con la siguiente, porque como hemos hablado antes de que empezara la entrevista, estas preguntas están consensuadas con Cristi, que es la chica que me lleva el tema de comunicación, y bastante bien que hila. Porque la siguiente es, ¿cómo se gestiona el momento en el que tu hijo adoptivo llega a casa? Es decir, Claro. y hemos dado un salto grande de pensarlo hasta que esté aquí. Pero ese salto grande, que a veces requiere mucho tiempo y demás, a veces la gente no se lo plantea. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Vale, ya ha pasado todo, ahora está aquí, ¿ahora qué? Sí. ¿Este qué? Yo creo que es muy importante antes saber un poquito. Yo digo que el otro día una madre en el grupo decía, no es lo mismo estar waiting que estar hoping. Es decir, no es lo mismo estar esperando pasivamente que estar esperando con una esperanza, pero además preparándote. ¿Y cómo te preparas para ese momento? Aparte de que luego hay que hacer una serie de cosas, pero ¿cómo te preparas? Te preparas buscando tu felicidad antes de ser mamá o papá. Eres tú que tiene que ofrecerle una felicidad a un niño o una niña que va a venir con mucho miedo encima y habiéndose separado de lo único que conoce en su vida. No es fácil este momento para los papás y las mamás adoptivos, pero sobre todo para este hijo o esta hija. ¿Cómo te preparas? Sabiendo cómo va a ser este niño o esta niña, que cada persona es diferente, pero qué le ha pasado, el cómo, lo que le ha pasado en su vida de alguna forma hace que su cerebro se haya construido por el momento de una forma diferente. Son niños en general, que en general pueden estar más activados porque no han tenido estos brazos que cada vez que lloraban les iban a coger, les regulaban. Nadie les ha podido leer, sobre todo si son niños que vienen de una institución, leer sus emociones, leer sus sensaciones físicas. A veces no te pueden decir tengo hambre, tengo sueño,
porque han ido a comer cuando tocaba comer, a dormir cuando tocaba dormir, no porque alguien se había dado cuenta de que tenía estas sensaciones. Comprender que como no han tenido este adulto que ha estado por ellos, que les ha hecho sentir valiosos, que les ha hecho sentir que el mundo es un lugar seguro, hay como un miedo dentro, una dificultad para... Cuando hay miedo, hay dificultad para relacionarse, dificultad para aprender, dificultad para estar quietos, o al revés. Hay niños o niñas que están más apagaditos, que duermen muchísimo, que casi no piden, que yo digo que hacen el pasa del prójimo como de ti mismo, como totalmente a la suya, como si fueran súper autónomos, pero en realidad no lo son. Son autónomos autómatas, ¿no? Como decías tú, Autónomos autómatas, exacto, muy buena, han ¿no? tenido que ir adaptando a lo que se les ha ido poniendo desde fuera. Algunos lo han llevado bien, otros lo han llevado mal, pero no han sido capaces, y como tú decías, no se han comunicado ni para adentro ni para afuera, pues probablemente no. Lo que es la necesidad de seguridad, de tranquilidad que estos chicos tienen, bueno, pues no la han tenido. Y hay algunos chicos que lo llevan de una forma o de otra, pero la consecuencia es la misma, ¿no? Una, por activa o por pasiva, una inseguridad, una falta de contacto, de comunicación, que digo porque yo en los consejos que doy en el día a día y que lo sacamos en YouTube con frecuencia, hablamos de eso, ¿no? De cómo hablarle a tu hijo, de cómo escuchar a tu hijo. Estamos hablando que es que cuando son pequeñitos, 2, 3 años, parece que son niños, pero no son tontos, entienden, comprenden, entienden emociones, son capaces de explicarte si están bien, si están mal. Solo hay que preocuparse de estar atentos a ellos, y esto no lo han tenido. Sí, probablemente incluso en un centro o una institución que haya estado bien atendido, buen cuidado, pero cuidan mucho más sus necesidades físicas, por supuesto, que sus necesidades emocionales o mentales, porque por recursos es así, ¿no? No por otra cosa. Y porque es lo más fácilmente objetivable, ¿no? Uno medir si un niño está triste, está satisfecho, pues bueno, juega, tal, pero que esté alimentado y nutrido, bueno, pesa, esto mide tal, duerme tantas horas, bueno, sí, parece que está bien, ¿no? Exactamente. Jorge Barudi, mi maestro en trauma, habla del dolor invisible de la infancia, aquello que no vemos. Y luego una cosa que tú verás mucho también como neuropediatra y que la gente no sabe de ello, y no solamente hablamos de adopción, sino de niños que no han experimentado suficiente seguridad al principio, incluso niños nacidos en la pandemia, ¿no? O con altos niveles de estrés en el embarazo, o con situaciones de una relativa violencia, ansiedad. En la sensorialidad también se aprende diferente. Es decir, los ruidos tienen un significado diferente cuando dentro de la barriguita han significado una amenaza que cuando dentro de la barriguita ha sido una música que te ponía la mamá o la voz del papá que le hablaba ya al bebé a través del vientre materno desde el 6º mes de embarazo, ¿no? El tacto, ¿no? El sentido del tacto no es lo mismo el bebé que ha experimentado el tacto como la principal fuente de regulación y algo muy positivo que a aquel bebé o aquel niño que ha sido maltratado o simplemente que ha tenido un adulto sin presencia, ¿no? Que este tacto no estaba revestido de ese cariño, y esto puede ser también una situación de una depresión posparto, no necesariamente otras situaciones. El oído, el tacto, el olfato, la vista incluso. Quiero decir que hasta los 3 años, o sea, hasta que tenemos acceso a las palabras, no podemos recordar con palabras las cosas. Yo puedo recordar aquel perro cuando yo sé decir la palabra perro y que perro es eso. Con lo cual, los recuerdos que tenemos antes de poder poner nombre a las cosas están en el cuerpo, están dentro, ¿sí? Y concretamente muchas veces en forma de una hiperactivación del cuerpo. Es decir, los niños viven muchas sensaciones, muchas experiencias, en estos casos duras, y estas experiencias quedan dentro de su cuerpo, ¿no? Como en forma de bloqueos, en forma de ansiedad, en forma de hiperactividad, en forma de... Es decir, el cuerpo lleva la cuenta, dice Bessel van der Kolk, que es un maestro de trauma. ¿Y cómo se ve en el cuerpo? Pues en esto, y en que a lo mejor tú tienes de repente un hijo adoptivo y de repente pasando por un sitio de un determinado olor te hace una pataleta. O vas a ducharlo y de repente no puede y entra y se queda congelado absolutamente. No es tan importante saber lo que le ha pasado en su vida. Lo que es importante es que seamos humildes, respetuosos y comprendamos que a veces nuestros hijos adoptivos van a tener reacciones que no vamos a entender y que seguramente son perfectamente coherentes con lo que hayan vivido.
Y lo que es importante es que entonces no les forcemos. De Dicho hecho, esto esto, también tiene que ver que algo que nos vemos con mucha frecuencia, perdona que te interrumpa, no, claro que sí. es la alimentación y las texturas. Esto es algo que la gente no es consciente, pero que cada vez es más frecuente. Y no solo en niños adoptados, no, 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 niños que no tienen a veces ninguna otra dificultad en su desarrollo, etcétera, pero que las texturas cuestan. La pandemia sí, en todo este proceso ha hecho daño, las pantallas mucho. electrónicas han hecho mucho daño, y esto no me cansaré nunca de decirlo. Eh, yo, de hecho, tengo hoy una evaluación de una chica de unos 13 años que cuenta a la familia que ha sido un divorcio a los 3 años, con muchas dificultades, con poca cordialidad familiar. Y esta niña no tiene un mutismo, pero tiene casi un mutismo. Es una niña muy, no la he visto todavía, pero la información que me ha pasado a la familia, muy manipulable, muy insegura, muy influenciable por los demás. Básicamente ha vivido una falta de estabilidad emocional enorme. Y en relación a lo que decías tú también del abandono, del trauma, yo tuve que dar hace no mucho una charla en un congreso sobre consecuencias neurobiológicas del abandono. Y sabiendo que todo esto que estamos hablando, aunque hay que ahondar e investigar mucho, se conoce, me dediqué a hablar sobre las modalidades de abandono actuales, es decir, no cubrir las necesidades de un niño desde la alimentación, el sueño, el ejercicio, la atención emocional. Es decir, hoy en día que tu hijo pase 6 horas conectado al móvil con 8 años es un abandono. No le estás cubriendo sus necesidades emocionales, sus necesidades físicas, que el niño duerma poco porque está con el teléfono móvil, con la tablet, etcétera, también. Y es enorme lo que hemos visto durante todo esto en la pandemia, así que creo que es fundamental que esto lo tengamos claro, y no solo desde el concepto tradicional del abandono, sino desde una actualización al siglo XXI, ¿no? Que digamos que se hace todavía más patente en el día a día. Sí, y lo que dices, el tema, Manuel, es que muchas familias viven mucha culpa. Y el tema es que los avances en la ciencia no están yendo a la par que los avances en el mundo de la conciliación familiar, en el mundo de la protección a la familia, con lo cual se achaca todo el peso en estos padres que a veces tienen que trabajar sí o sí. Por ejemplo, en los meses de julio, en primeros días de septiembre, es decir, continuamente madres sufriendo. Digo madres porque esta carga muchas veces recae más sobre las madres, es así. En nuestro país todavía hay un sesgo de género importante. Madres que saben esto y que están viviendo mucha culpa porque no tienen otra forma de poder tener seguros a sus hijos que estar en una pantalla mientras ellos están trabajando, ¿no? Y es un problema de nuestra sociedad. Son nuestros niños. Es nuestro futuro como sociedad lo que está en juego, y ahí ha de haber actitudes políticas, ha de haber cambios políticos muy importantes y políticas socioeconómicas de protección a la familia. Porque si no va a ser imposible. Y al revés, generamos más culpa, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y doy el mismo mensaje, pero cuando escuchas a la familia y les acompañas en la sesión y ves los altísimos niveles de estrés en estos meses en los que las vacaciones de los niños no coinciden con las de papá y mamá, ¿no? Y ya no hablemos de las familias monoparentales, con aún mucho más sufrimiento en este sentido y más pantallas en general. Pero por esto, ¿no? Entonces es duro, es duro. Entonces, ¿cómo ofrecer seguridad a los niños? ¿Cómo ofrecer seguridad en esta Mira, de familia? hecho, esa era la siguiente pregunta, no es seguridad, pero la pregunta es cómo favorecer el vínculo entre padres e hijos. Y al fin y al cabo, favorecer el vínculo es que ellos tengan tranquilidad y seguridad en Claro, brazos de los padres, ¿no? claro, y de hecho iba con la pregunta anterior que decías, ¿qué hay que hacer cuando llegan estos niños? Hay que comprender que tienen mucho miedo y que lo que necesitan es seguridad, porque en la seguridad es donde nuestro cerebro de verdad se desarrolla, donde nuestro cerebro puede desarrollar las capacidades de apegarnos, vincularnos a los demás, y donde nuestro cerebro puede aprender. Por eso los niños que no experimentan seguridad, cuando son muy pequeñitos, tienen muchas veces afectadas sus funciones cognitivas, no tanto a veces en cantidad de inteligencia, otras más en alteraciones más de sus funciones ejecutivas, más perfiles como TDAH, ¿no? Aparte de que el TDAH tenga su base genética y todo esto, ¿no? Pero hay una hiperactividad ahí, sí, hay un cerebro que está De hecho, descongeniando seguridad. es esa situación tan, porque lo has explicado bien. Y yo no me lo había planteado así, pero cuando tienes a tu cerebro ocupado en
intentar regular tus niveles de estrés, de ansiedad, etcétera, nuestro cerebro no es eterno, no es ilimitado, es decir, no puede con todo. ¿Vale? Es decir, yo siempre hablo de la importancia de las rutinas para no tener que gastar energía en nuestro cerebro en cosas que son se podrían hacer sin gasto de energía automáticamente y demás, y gastar la energía en el esfuerzo, en el desarrollo, en el aprendizaje. Pero aquí estamos en lo mismo. Si estás, entre comillas, malgastando tu energía en regularte, en encontrar tu propia manera de salir de la situación y demás, ¿cómo vas a avanzar en el proceso de desarrollo? Si no tienes energía para todo, nuestro cerebro es No. limitado. Imagínate a Rambo aprendiendo la tabla del 3 o a Rambo haciéndose amigo de Tarzán. No, Rambo tiene que estar protegiéndose de las culebras y de los tigres y no le preguntes la tabla del 3 porque necesita su cerebro para eso, ¿no? Con lo cual el cerebro, sobre todo en la adopción, llega un niño con un cerebro que sí viene en modo Rambo, porque venimos de unas situaciones donde no había la seguridad que te ofrece el sentirte sentido y pensado por otro. Siempre ¿No? recuerdo cuando hablamos de estas cosas el ejemplo de una familia que tiene 2 hijos adoptados de origen ruso, que la niña pequeña decía, bueno, me contaba la madre, ¿no? Es que si en la tele, desde 18 meses, estamos hablando que la niña está desde muy pequeña con ellos, porque es hermana biológica del hermano mayor. Entonces decía, la niña desde que está con nosotros, 15 o 18 meses, si escucha hablar en ruso en la televisión, se pone de los nervios. Se pone a llorar, nerviosa, irritable. Y cuando llega la época de frío, ¿vale? Estamos en el sur de España, pero cuando llega la época de frío y a llover y a ponerse malo, le cambia el humor. Y esas cosas no son casualidad. Eso es, No. esto me genera ese recuerdo que decías tú que tengo metido en el cuerpo, ¿no? De escucho hablar ruso, escucho frío y esto me lleva a esa sensación infantil de me encuentro mal. Es que parece que el estrés postraumático sea solo de los veteranos del Vietnam, esto que vemos en las películas. No, esos son reviviscencias traumáticas y es puro estrés postraumático, efectivamente. Y tosio las rutinas. Ahí, importantísimas las rutinas. Primero, porque el cerebro le encantan las secuencias, le encanta el orden. El orden para el cerebro es el maná, es el cielo, ¿eh? Sí, sí, señor. Y el orden también para poder anticipar. Le da al niño seguridad o la niña seguridad, sé que ahora viene esto. Yo por eso también aconsejo que hagan unos pictogramas, ¿no? En la pared, ya allí mismo en los países de origen, si es adopción internacional o aquí nada más llegar a casa, en la pared de casa, en una cartulina, nada, un tazón de desayuno, un niño jugando, una camita, que se vea la secuencia del día. La secuencia, esa secuencia yo digo que ha de ser muy aburrido. El día de la marmota, escandalosamente aburrido el primer tiempo de recién adoptado, es ir al mismo parque, por el mismo camino, el mismo día de la semana. O sea, todo lo que podamos rutinizar va a permitir que se toleren mejor esas faltas de rutina que a veces sí o sí hay que ir, por ir al médico, por ir a hacer papeles, si además te pilla haber llegado en plenas navidades, como han pasado con algunas familias, pues te va a permitir a lo mejor ir a comer el Día de Reyes con el resto de la familia. Bueno, yo aconsejo no quedar a comer y cenar, sino siempre quedar en los ratitos de la mañana, el ratito de la tarde, fuera de casa, ¿no? Tenía unos amigos que adoptaron y nos decían que se le hicieron muy amigos los de la horchatería del barrio, porque allí quedaban. Y yo digo que hagan un calendario para visitas, ¿no? Y cada semana una familia nueva, o a lo mejor no, y estos tienen niños y con esto tu hijo se lleva, y vas a quedar todos los sábados con esta familia y los demás, pues a lo mejor se van a esperar o van a venir un día 10 minutos, ¿no? Pero la secuencia, la rutina, muy, muy, muy importante. Y la segunda gran cosa es que tú le entiendas. Aunque tú no sepas por qué ha montado esa rabieta, que puedas plantearte que alguna buena razón tendrá y sobre todo tu propia regulación. Yo incluso ahora estoy haciendo alguna sesión para mí de terapia con caballos, porque he conocido una que trabaja con teoría polivagal y caballos, una cosa muy curiosa, ¿no? Pero trabaja la regulación personal, ¿no? Y yo estoy trabajando con ella mi propio cuerpo cuando estoy en sesión o en mi familia. Entonces yo cuando las familias estáis esperando en adopción, siempre os pregunto ¿cómo vais cuando os ponéis nerviosos? ¿Cómo vais de ansiedad? ¿Qué hacéis cuando estáis ansiosos? Porque esa herramienta la vais a necesitar. Porque cuando tu hijo
tenga una pataleta, que las va a tener, lo único que necesita es un cerebro más calmado, que no le juzgue, ¿sí? Que no se desespere. Y solo con eso, a través de las neuronas espejo, que se llaman por eso espejo, porque nos conectan, solo con eso tu cerebro va a calmar el cerebro de tu hijo o tu hija. Y cuando se deje, pues le tocas. Con lo cual, mucho trabajo en ti mismo, en ti mismo. Hay un vídeo de un abuelo en Estados Unidos con un niño de 3 años en el súper y el niño tira todos los cereales y el abuelo, venga Harry, que ya pronto vamos a casa. Y luego el niño hace una pataleta enorme y el abuelo, venga Harry, que vamos a casa ya pronto. Y llega la cajera y la cajera le dice al niño, hola Harry. Y el abuelo, no, se llama Jonathan. Harry soy yo. O sea, el abuelo... Me estoy autorregulando yo. Sí, continuamente. Esto es lo que vais a necesitar. La pauta es la rutina, escolarizar un curso por debajo como mínimo y que comprendan en la escuela que emocionalmente, aunque tenga 6, da igual la edad con la que llegue emocionalmente, como máximo va a tener 2 años. En general. No pasamos de los 2 años en la mayoría de niños que llegan de una institución porque no han podido a nivel emocional, y pueden ser muy listos y por eso cuesta mucho las adaptaciones escolares, pero si un niño o niña se siente exigido en la escuela, ha pegado a un niño, yo cuando un niño pega a otro le digo al maestro, ¿ya le has pedido disculpas? Y el maestro me dice, ¿cómo? No, claro, si tiene 2 años emocionales, es responsabilidad tuya que no pegue a otro niño. Tú tenlo muy cerquita tuyo, pero no le hagas pedir perdón, porque él no tiene el desarrollo moral. Él ha pegado por desregulación. Los niños, en esta fase de adaptación, yo valoro asignaciones, ¿no?, para algunas entidades colaboradoras, y yo digo que lo tengo que tener muy bien valoradito o valoradita antes de este momento en que os encontréis con él. Porque ahí se lía la de San Quintín a veces. Y yo de tener las cosas muy claras. Porque si entramos a hacer una foto de ese momento, en ese momento se hace una visita a veces psiquiátrica, neuropediátrica por alguien que no comprenda todo esto, de verdad, es que a veces se ha aconsejado a las familias que devuelvan a este niño en ese momento. Y era una pura, de verdad, yo he vivido estas situaciones. Pero claro, un niño de 4 años tiene fuerza para tirar una silla y para romper no sé qué. Y me acuerdo una familia... Mira, ahora que dices eso, yo he vivido una situación parecida a esa porque me trajeron un chico, eso ya hace mucho tiempo, de origen filipino, una familia que además tenía otro hijo de Filipinas y otro hijo adoptado en Chile, ¿va? Sí, la familia, que no parecía de un nivel muy socioeconómico muy alto, pero por lo menos tenía que tenerlo, porque si no económicamente eso tampoco es muy viable, que digamos, todos los gastos que esto lleva aparejado. Venía porque estaba muy preocupada porque le habían planteado que su hijo tenía un trastorno del desarrollo grave, tal. Claro, yo vi a ese niño y dice, bueno, es que tiene conductas como de animalario, tal. Decía, imitaba animales, hacía como de perros. Digo, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva en España? Y dice, no, 4 meses. Y dice, bueno, un niño de 3 años y 4 meses que imita a un perro, pero ¿usted sabe qué antecedentes ha tenido? ¿En qué sitio ha estado institucionalizado este muchacho? Es decir, este chico tampoco tiene rasgos físicos propios de un síndrome, es que es filipino, ¿vale? Esto me parece una tontería, pero a esa familia le habían planteado que si tiene un trastorno del desarrollo de origen genético con problemas de conducta grave. Ese niño era un niño pequeño que llevaba poco tiempo en España, que ya entendía español, aunque no lo hablaba, pero que básicamente lo que hacía es imitar perros, porque había estado institucionalizado en un área rural con animales, tal. Entonces, pero unas cosas de absurdas que es verdad que te puede dar, Claro. en fin, unas situaciones muy extravagantes, ¿no? Sí, ahora me viene un niño subiendo la cortina como Mowgli. Claro, pero es que nunca había visto una cortina este niño. Oye, ve esta cortina y que verá maravilla trepar por aquí, ¿no? O sea, entonces, en ese momento todos estamos locos, es importante. Y cuando hablábamos de conciliación antes, tú dices, ¿ha de haber suficiente capacidad adquisitiva? Yo creo que no, lo que hay es mucha necesidad de ser mamá o papá, porque las familias se hipotecan a veces. De verdad, en realidad no tendrían tanto poder adquisitivo, se hipotecan. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega la criatura aquí que necesitaría de verdad a mamá o papá, escolarizan a veces muy pronto y durante ya muchas horas porque es que están endeudados. Claro, sí. Están endeudados, ¿no? Y
Y es verdad que es complicado, ¿no? Todo esto. Y también sí que es importante un concepto. Es que necesita estar con otros niños. Mira, si tiene más de 6 años o así, es verdad. Pero incluso de 6 o 5 para abajo, no hay ninguna necesidad de estar con otros niños. Otra cosa es que tú sí tengas necesidad de un espacio propio o te tienes que incorporar al trabajo. Pues ya veremos, pero yo al principio recomiendo mucho más una buena canguro que la escuela, porque tenemos un sistema educativo con muy poca capacidad real de flexibilidad debido a simplemente a las ratios que hay de alumnos por maestro, ¿no? Sí, yo no entiendo que haya un alumno, o sea, un maestro por cada 25 niños. No, no No, me cabe. O sea, no es posible que estén atendidos. no, O sea, no. No es posible que un niño o niña experimente seguridad de esta forma, porque la seguridad pasa por sentirte visto, entendido, sentido por el otro. Y yo soy tan admiradora de los maestros. No entienden ni cómo se saben al menos el nombre de los niños, con la realidad que tienen, porque no son niños que están callados en clase, son niños que muchos están movidos, gritando, no sé qué. O sea, la realidad de una clase es dura. es complicado. ¿No? Con lo cual, en la adopción hemos de ser muy, muy, muy cautos, buscar escuelas pequeñitas, muy familiares, si puede ser donde haya diversidad, especialmente si tu hijo es de otra etnia, donde haya experiencia en la inclusión real, real. Que no alardeen de las notas que sacan en las PAU, ¿no? Para mí es importante una escuela donde ni se sepa lo que son las PAU, si puede ser una escuela que no tenga ni secundaria, no todo lo más cuidado y amoroso posible, y si puede ser escolarizar solo por la mañana y si vemos que lo lleva bien por la tarde también. Esto es lo ideal, yo digo lo que haría Mary Poppins, que no siempre es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Muchas veces, el otro día una madre le decía, oye, ¿te has podido duchar? Me dice, ¿duchar? Diana, no sé si me he lavado la cara hoy. O sea, No no sé te si he puedo decir, dormido, ¿no? No sé si he no llegado sé, a dormir. no sé si he llegado a dormir. O sea, es que no, ni siquiera te digo no he dormido. No sé, no tengo el recuerdo de haberme lavado la cara o no esta mañana, ¿no? De mí se me quedó grabado esa frase de esa mamá. Entonces, bueno, por lo tanto, toda la rutina que puedas, todo el aburrimiento que puedas y póntelo fácil. También muy importante, familias, ponéoslo lo más fácil posible, porque ya esto es duro de cojones, o sea, perdón, pero hay que Bien, me ponerse, gusta que lo hayas dicho así. hay que ponérselo fácil. Túrnate con tu pareja, no hace falta que estéis los dos ahí. Canguro bien prontito. Es que el apego se va a hacer mejor si tú estás mejor. Y si tú estás todo el tiempo, es que la exigencia de esta criatura es del 150%. No hay quien pueda cubrirla. Y porque haya alguien que se lo lleve al parque 2 horitas, 3 días por semana, te prometo que el vínculo no se va a resentir. Y tú te vas al yoga a hacer la siesta o a ver Netflix. Pero al menos te desconectas en ese momentito, porque cuando uno se incorpora, ya no hablamos ya en la familia monoparental, mucha red desde el principio. Aquí es una cuestión de montárselo bien, ¿no? Yo me lo monté muy mal como mamá adoptiva y por eso intento ayudar a las familias a montárselo mejor, ¿no? Y les Te voy a digo, preguntar sobre eso después, no te creas. Me quedan 2 preguntas para llegar a tu pues, experiencia adoptiva. bueno, pues simplemente, por ejemplo, yo digo, hay el baby shower en los bebés, ¿no? Que es como invitas cuando estás embarazada, ¿no? A todos. Pues yo digo que hagáis lo mismo en la adopción, que hagáis una lista de cosas que podéis necesitar. A la gente que le tengáis más confianza le pedís dinero directamente para sesiones de crianza terapéutica. Sí, esa crianza se llama terapéutica porque es una crianza diferente que requiere mucho más de vosotros. Para alguien que venga a casa a limpiar la casa, yo digo que prohibido que entre nadie en casa sin un tupper debajo del brazo y que cuando hagan así para que les des a tu criatura, les des el mocho. Básicamente un poco, ¿no? Pero piensa qué cosas puedes necesitar. Un cochecito, una silla, un triciclo, una bici. Pues que sea una bici más la bocina, que le pondrás un celo para que no se oiga tanto, una esparadora, pero bueno, la bocina, el casco. O sea, no atiborrar a juguetes, pero sí, de verdad, ser previsor con lo que podáis necesitar, un buen abrigo, ¿no? Unos buenos zapatos cuando yo sepáis el número de pie, ¿no? Porque hay que ser proactivos con los regalos y la gente os lo va a agradecer mucho y es una cosa en la que a veces no se piensa, pero que, oye, a lo mejor puede solucionar un poco la economía de la familia en los primeros meses. Un poquito, ya está. Y te digo yo, si rizamos un poco la complejidad
y además de la adopción, acogida, lo que sea, encima hay un trastorno del desarrollo relevante, ¿cómo afronta esto una familia? Mira, Manuel, a priori todos estos niños tienen un trastorno del desarrollo, que llamamos trastorno traumático del desarrollo. En el CIE 11 ahora ya estará en el DSM pronto, ¿vale? Significa que estas viven todo lo que una criatura vive antes de los 2 primeros años, que realmente son experiencias de victimización, de daño, de no seguridad, impacta en todas las áreas del cerebro, por eso es un trastorno del desarrollo. Impacta en la regulación de los niños, en su capacidad de estar quietos, de mielinizar y fortalecer su nervio vago ventral, que es el nervio de la calma atenta que nos permite relacionarnos. Impacta en su autoestima, su visión de sí mismos, su experiencia del mundo como lugar. Impacta en su capacidad de empatizar por lo de las neuronas espejo y su capacidad de mentalizar a otro, en sus funciones cognitivas, en su desarrollo moral, porque estos niños hacen las cosas para que no les castiguen, no porque hay, bueno, en realidad a los 3 años cualquier niño hace las cosas por agradar a papá o mamá o por esto, ¿no? Pero no hay, el desarrollo moral tiene que ir acompañado de un permiso para equivocarse, ¿sí? Y aquí ha habido mucha punición en estas instituciones. Y los niños ya más mayorcitos, ¿no? Que vienen con 6 añitos así. Y una sexualidad también afectada, llamamos sexualización traumática. En los niños que han vivido más victimización, aunque no hayan sufrido abuso sexual, tenemos conflictos con su identidad sexual, con su orientación sexual, niños más erotizados, niños que se exponen más. Y a veces esto no lo vemos de entrada, sino lo vemos más en la adolescencia o a veces lo vemos de entrada. Y puede haber habido abusos y esto ya los expertos ya valoramos qué tan de probabilidad hay, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que llega un niño con un desarrollo afectado en toda su globalidad, pero a diferencia de otros trastornos más genéticos, esto sí tiene un grado de recuperabilidad, por supuesto. Pero es cierto que ni todo lo que es trauma es recuperable, ni todo lo que no es trauma es que no sea recuperable. Porque la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro con la que trabaja Manuel, tanto, ¿no? Para poder desarrollar, para poder curar, para poder reparar, es para todos los cerebros, tengan trastornos genéticos o no, pero es cierto que si hay un techo genético, ¿no? Yo cuando, en principio, en adopción, la familia que tiene un niño con un trastorno, ya claramente aparte de esta cuestión del trauma, generalmente es una familia que ha ido a ello. Digo generalmente porque no siempre es así, pero en principio cuando uno adopta hace un proceso de idoneidad y antes de este proceso decide si quiere adoptar una criatura que llamamos de necesidades especiales, aunque todos los niños adoptivos tienen necesidades especiales, como te he dicho antes, pero yo digo de las de verdad, ¿no? O un techo, si quieres un techo más marcado. O bien, a priori, la mayoría de familias adopta criaturas que en principio tendrían que poder alcanzar, yo digo, la situación de adulto de pleno derecho, aunque no a los 18 años, que casi ningún chaval hoy día lo adquiere, es verdad, pero sí a los 25 o 30. Es decir, una criatura que no tenga un verdadero retraso, un verdadero techo en sus funciones cognitivas, ¿vale? Entonces, sí, pero hay familias adoptivas que deciden y quieren adoptar un niño de estas características o que solo tienen opción de adoptar una criatura de estas características. Esto ocurre, ¿no? A veces en países o lugares donde no se acepta familias homoparentales o personas homosexuales. Digo este ejemplo porque a veces es verdad, uno solo tiene acceso a adoptar a este tipo de criatura. Entonces ahí es muy importante. Yo cuando presento una criatura a una familia no hablo de lo que tiene, sino de los recursos que va a necesitar la familia, porque es más fácil de ponerte en la situación. Mira, esta criatura, porque a veces, aunque venga solo afectado por trauma, hay mucho daño. Te digo, esta criatura va a necesitar que uno de vosotros sí o sí durante un año entero no trabaje. No vamos a poder escolarizarlo si queremos hacer las cosas bien hasta dentro de 7 meses. Va a necesitar ya logopedia y además una estimulación a nivel de cuerpo, por ejemplo. O muchas otras criaturas. Mirad, lo único que necesita esta criatura es que podáis darle el máximo de tiempo posible, pero creo que no necesitarás una reducción, voy directa,
¿no? Y sí el acompañamiento en crianza terapéutica y sí una estimulación que indico a todos los niños y niños recién llegados para trabajar con ese cuerpo impactado con el trauma. Pero en este otro tipo de niños que tú preguntas, Manuel, es muy importante que la familia tenga recursos económicos porque la sanidad pública no va a poder abarcar todas las terapias que va a necesitar esta criatura. Lo siento, este es el país en el que estamos y yo he sido 25 años pediatra en el sistema público y me encanta la sanidad pública. Pero hay muchas terapias y muchas cosas que van a necesitar estos niños que la pública no puede ofrecerlas. Así que necesitan también, ¿por qué también un poder adquisitivo determinado? Porque si un niño realmente está más afectado, mamá o papá van a tener al menos que reducir su jornada laboral para llevarle a las terapias, para darle presencia. Por lo tanto, he puesto el dinero lo primero porque me parece muy importante. Y lo segundo, esa capacidad de sentir y pensar al otro. Y esa sensibilidad que, de decir, en nuestra sociedad no tenemos la gran mayoría de adultos. Porque venimos de haber sido criados por adultos que salían de una posguerra, ¿sí? Que crecieron en una España en posguerra, al menos aquí en territorio español, cuyas emociones no pudieron ser vistas, ¿no? No pudieron ser entendidas. Nosotros venimos del Don Quiero se murió, de los chicos no lloran, de ahora vas a llorar con razón, de la minimización, del hay que tirar para adelante como sea. En estas condiciones no hemos experimentado una seguridad emocional, nos hemos defendido como hemos podido, pero está sufriendo esto la generación de nuestros hijos, y ya no hablo solo de los hijos adoptivos. Esa dificultad que tenemos para sentir a nuestros hijos, para poder licitar, para permitir que estén mal. Ocurre algo en el entreno. A mí me sale la madre león, al momento llamaría al entrenador. No, al momento de estar con mi hijo, acompañándole en cómo está. Y ya por la noche voy a llamar al entrenador, claro que voy a llamarle. Yo soy de las que llama al entrenador. Pero lo que es importante es que en ese momento puedas estar con tu hijo. Que cuando le digamos no puedes hacer esto, lo digamos empáticamente. Ya sé que a ti te encantaría tener este smartphone, que toda tu clase lo tiene, pero de verdad no puedo darte lo que más tú deseas, porque considero que no, tu cerebro no está preparado para esto, ni el de ninguno de tus compañeros, pero ellos no son mis hijos, ¿no? Esta es una disciplina empática. Y negociar. Algunas cosas las decide el adulto, otras las decide el hijo o hija, ¿no? Y negociar cuáles decidimos cada uno. Pero es decir, un no sabiendo lo que cuesta el límite, porque nos cuestan a todos los límites. Me he ido. Lo siento, Manuel, ahora me he ido por las ceras de VDA un poquito. No, eso es lo que queremos en esta entrevista, que nos cuenten los que participan su experiencia, su perspectiva. Así que encantado, por eso no he dicho el Dimu. Estaba ahí atento, pendiente, porque ahora lo que sí quiero lo tengo aquí catalogado como preguntas incómodas a los niños de los niños adoptivos, ¿no? O en acogida. Pero quiero plantearte estas 4 preguntas que hay aquí desde tu perspectiva personal, más allá de la profesional, evidentemente en conjunto, ¿no? Que partiendo de la base de que nos dé una imagen telegráfica de cuál fue tu experiencia en el proceso de adopción, que destacarías y demás, me puedas abordar es cómo se le dice a un niño que es adoptado, cómo preguntan ellos y la idea que tiene sobre si sus padres biológicos no le quieren, cómo se perciben ellos de diferentes, compañeros, amigos y demás, y último, no sé si más o menos difícil, es cómo se le pone el límite a un hijo adoptivo, que a veces esta percepción de niño con dificultades o peculiar, etcétera, igual que cuando pasa cuando hay un niño con una necesidad educativa especial por otro motivo, genera una sensación de, llamémosle sobreprotección, sobrecrianza o como le queramos llamar, ¿no? Así que si quieres que te concrete después esas 4 poco a poco, pues te las hago, pero todo esto desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido y cómo lo ves? ¿Y cómo recomendarías a las familias que están en este proceso o lo están planificando, gestionando? Me estoy riendo. Voy a empezar por la última. No sé si aquí hay cosas políticamente correctas o no, pero ¿cómo se le pone el límite? Ser políticamente incorrecta. A mí me viene del cómo se le pone el límite a un hijo adoptivo, también a un adolescente es adoptivo, ¿no? Te diría. Me viene lo de cómo hacen el amor los erizos, igual que el resto, pero con muchísimo más cuidado.
Eso es lo Pues, más políticamente incorrecto que puedes decir. Tengo que entrenarte más, ¿eh? pues lo mismo con un hijo adolescente donde el volcán, ¿no? En la adolescencia, ¿qué pasa? Que tenemos el acelerador a tope en la primera adolescencia, que es la amígdala, y el freno todavía no se ha desarrollado, ¿vale? Que es la corteza prefrontal. Entonces, la primera parte de la adolescencia hay unos volcanes allí, con lo cual has de estar atento a no llamar, a no despertar al toro, ¿sí? Entonces, yo creo que se trata de una presencia desde la cual seas consciente de cómo estás tú y de cómo está quien tienes delante, ¿vale? En este caso, tu hijo sea adoptivo o no sea adoptivo. En un hijo adoptivo, pero bueno, en cualquier hijo que esté más nervioso por lo que sea, el límite va a ser más difícil. Entonces, primero buscar un momento de calma, lo que podamos rutinizar. Contratos, por ejemplo, con los móviles, los contratos, a mí me gustan mucho los contratos, ¿no? El decir, todo lo que las normas que podamos poner antes y que sean claras y que podamos ser consecuentes van a facilitar todo el tema de los límites. Los límites son muy difíciles si hoy dices A y mañana dices B. Con lo cual, primero, que si estás tú solo es más fácil y si estás en pareja te pongas de acuerdo en qué límites son importantes, cuáles son las líneas rojas, los puedas transmitir si puede ser en un momento en que tu hijo o tu hija está regulado. Y desde ahí, bueno, pues está bien que haya consecuencias, ¿no? Dicen que una consecuencia es diferente de un castigo, en el sentido que un castigo es te quito el móvil para todo, ¿no? Si me insultas, te quito el móvil. Si llegas tarde, te quito el móvil. Si no sé qué, ¿no? El castigo en el fondo es lo que hemos aprendido, pero tiene un punto de humillación, tiene un punto de, porque lo digo yo, de autoridad autoritaria, no de autoridad generadora de seguridad, y de humillante. La consecuencia, en teoría, tendría que tener que ver con aquello que ha pasado. ¿No? Has llegado tarde. Pues no sé, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué te parece? Vamos a poner una alarma, un temporizador, ver qué ha pasado, antes de castigar, ver qué ha pasado aquí, ¿no? Y luego, pues a lo mejor, pues escribes unas líneas, ¿cómo piensas tú que otra vez puede ser que llegues? ¿Cómo piensas que me he podido sentir yo cuando tú estabas llegando tarde? Son ejemplos de lo que haría Mary Poppins. Yo a lo mejor me voy a enfadar si mi hijo llega tarde un día y otro día lo voy a llevar mejor si estoy más descansada, que es lo que ocurre en realidad, ¿no? Así que los límites con cuidado, con asertividad, con calma, con respeto, ¿no? La primera pregunta de todas era referente a ¿Cómo la se le adopción. dice que es adoptado? No, era otra antes, me has dicho antes de esta. Bueno, ¿cómo era tu experiencia? Pero sí que ¿Cómo se era le dice adoptado? Bueno, mirad, sí. hay algunos niños que ya no hay que decírselo porque lo saben, porque llegan aquí mayores, ¿no? Entonces estos niños, lo que no hay que hacer es recordárselo. Es decir, a veces nos hablan a los que nos dedicamos a la adopción o al trauma, nos juzgan, una crítica, es que vosotros lo atribuís todo a la adopción, tú dices que todo es culpa de la adopción. Digo, no, yo con mis pacientes no hablo de adopción, si no quieren, vamos, y ni de lejos al principio hablo de adopción, no hablo de adopción. Lo que hago es decirle que no son tontos, porque ellos se piensan que son tontos porque en el cole a muchos les va muy mal. Y yo les digo que no, que eso, que de tontos no tienen un pelo. Lo que pasa que lo que a ellos les sirvió cuando eran pequeñitos, ahora aquí no les está sirviendo. Y es verdad que a la hora de la verdad dices, vale, tú lo que tú quieras, pero a mí me catean. Bueno, pues ya voy a hablar yo con tu profe, voy a explicarle, vamos a adaptar, vamos a ir a ver con mi buen amigo Manuel, ¿no? Vamos a ver si necesitas un poco de medicación que te va a estar más tranquilo, además de las adaptaciones que te van a poner en el cole, pero no porque seas tonto, sino porque tu cerebro se adaptó maravillosamente a una jungla y no se ha enterado que ya no estás en la jungla. Porque además el cole no te lo pone fácil para olvidar que estás en la jungla. Y tenemos un ratito de comedor donde las ratios ya son aún peores, donde la mayoría de profesionales no tienen formación específica, donde hay mucha menos supervisión y es donde ocurren la mayoría de conflictos, una clase donde hay ruido y el ruido a muchos de nuestros niños les molesta mucho, les dificulta, una profesora que si tiene una 10ª parte de regulación ya la admiro muchísimo porque es muy difícil en ese contexto. Y ahí es muy difícil bajar la guardia para poder aprender.
¿no? Entonces, de esto hablo yo con los niños, no hablo de su familia de origen, de esto se habla en nuestro tercer bloque, que hay niños al que llegan y niños que no. Y no es necesario si uno no quiere, sobre todo en terapias, los que tengáis hijos en terapia, por favor, no les pongáis la lista de la compra de lo que tienen que decir la psicóloga, porque ese es un espacio sagrado entre el paciente y el terapeuta. Muy importante hablar de lo que el niño o niña traiga. Y desde ahí a lo mejor vamos a poner técnicas y cosas que van a ayudarle, ¿no? Y yo les explico mucho cómo funciona el cerebro, hago mucha psicoeducación. Y esto les ayuda mucho a entender. ¿Cómo se les dice que son adoptados a los niños que llegan más pequeñitos o que se adoptan más pequeñitos? A mí me ayuda mucho el símil de los animales, ¿no? En realidad es una pregunta que tendría que darse naturalmente, ¿no? En realidad se da naturalmente cuando los niños empiezan a ver gente embarazada, ¿no? Si estás con gente, nosotros tenemos una zona comunitaria que en ese momento había mucha gente embarazada, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó nuestro hijo, pero más adelante no, ¿no? O cuando en el cole empiezan a hablar de cómo nacen los niños. O digamos que lo ideal es que haya un cierto interés o contexto donde esto esté sobre la mesa. Es lo ideal. Entendiendo que hay una diferencia. O sea, muchos niños saben que han venido de no sé dónde, porque hay aviones, porque han visto las fotos, porque en casa está esa foto de al llegar, no sé qué, pero no lo asimilan con que no son tus hijos biológicos. Esto es importante, ¿eh? No es lo mismo que tenga muy claro que vino en un avión y luego antes era una locura, porque la gente no decía a los hijos que eran adoptados. Incluso hubo una madre que le dijo a su hija que había nacido de su tripa, pero la había llevado a Rusia y luego la fue a buscar, por no decirle que era adoptada. O sea, unos cacaos que luego nos extraña. Bueno, hoy día sí que esto se dice, pero igual con la gente, ¿y cuándo le decimos que es hijo por vientre de alquiler o por in vitro? Oye, déjate, en este momento sois dos mamás, el problema más grande que tiene en este momento es que es el único de la clase con dos mamás o con un solo papá, ¿no? Este es el tema y lo que le preocupa a tu hijo ahora. Lo otro, mira, cuando tengas 7 añitos y ya. Porque la gente tiene como, yo quiero ser honesto con que mi hijo lo sepa. Bueno, pero esto, cuando tu hijo sepa lo del aparato reproductor un poquito, empieza a haber gente embarazada, pues a lo mejor ahí se lo vas a contar, pero 5, 6, 7 años. No a los 2 años, que hay gente que me lo plantea a los 2 años de vida de la criatura, ¿no? O a los 3. A mí me ayuda. No dice, ¿qué, mamá? ¿Que yo soy qué? ¿Qué me pasa? Los animales. Los animales. Ya, perdóname, esto me ha recordado una chica que el otro día, hija de una amiga mía que tiene un TDAH, la llevaron a un centro de terapia diferente al nuestro, que de donde estaba, y cuando salió de allí, como le habían explicado de forma, para mi gusto, excesivamente detallada y demás, todo el tema del TDAH, salió diciendo, mamá, yo tengo TDAH, pero a mí se me nota porque allí en el grupo había otros niños que tenían cosas raras y se les notaba. Entonces, claro, a esa niña le han dado tanta información que no sabe gestionar qué es tener déficit de atención, ¿no? Entonces, había un niño con un Down, con un no sé qué, entonces ella dice, yo que soy como esto, si a mí se me nota, ¿en qué se me nota que tengo yo TDAH? ¿No? Que, ojo con sobreinformar, que a veces generamos conflictos que no hay. Sí, claro que sí, y aparte siempre debemos de tener en cuenta la neuroplasticidad, es decir, en este momento tu cerebro funciona en modo TDAH, tienes esta predisposición genética, tienes esta patología, pero con la medicación, con el andamio, con la reeducación de adulto, o sea, tendrás menos conciencia de este TDAH. No es que no lo dejes de tener, pero tu vida se habrá adaptado y a lo mejor sí que tienes una conciencia diferente si has podido de verdad trabajarlo, ¿no? O realmente responderás mal al tratamiento y entonces como esta gente que da ideas fantásticas de verdad, a mí me encanta recomendar jóvenes con TDAH, mis pacientes más jovencitos, ¿no? Porque son referentes y porque son mensajes de éxito. Decir, mira, yo me pasa esto, pero mira, hago esto y hago lo otro y con esto mi día me lo voy organizando, ¿no? Bueno, a veces tenemos que explicar que son adoptados antes del momento en que sería natural hacerlo, porque hay presión de entorno, sobre todo otros niños que sin mala fe, o a veces pero la mayoría de veces sin mala fe, ¿y dónde está su mamá?
¿Y su mamá de verdad dónde está? ¿Y por qué le abandonó su mamá? Y delante de él, como si estuvieran sordos, ¿no? Entonces, aquí a veces hay que ser proactivo. A mí me ayuda la naturaleza. A veces, pues si sabes que ha parido un... O sea, lo ideal es que surja del niño o niña la pregunta. Pues le llevas a ver un gatito recién parido, un perrito recién parido, y de ahí es más fácil que surja. Yo estuve en tu vientre. Es más fácil, ¿no? Como natural. Pero bueno, básicamente, esta es, yo creo que la forma de encuentro más suave. Más Los dos espontánea y más fisiológica, entre comillas. sí, sí. Luego, claro, el tema no es que eres adoptado y que no has nacido de mi barriga. El tema es qué te pasó. Y ahí utilizamos los animalitos. Estos animalitos que vienen en bolsas de plástico, que hay muchos, ¿no? Entonces ahí, ya a partir de los 4 añitos, se puede jugar. Y aquí estaban con los... Además puedes contarle este cuento y a lo mejor cobrará sentido cuando hablas de adopción cuando sea más mayor. Pero el cuento ya lo tiene integrado. Aparte de que hay cuentos, el hijito pollito es muy chulo. La mejor familia del mundo para niños más mayores, pero el hijito pollito es muy chulo. Y habla para niños 5 añitos así, ¿no? Pero hay muchos cuentos en adopción que ahora no me vienen, ¿eh? Pero tú juegas con los animales, ¿no? Y estaba aquí el elefantito con los elefantes y sin querer, mira, le hicieron dañito en la pata. Sin querer, a lo mejor cuando ha habido verdadero maltrato. O tienes niños que tienen secuelas reales, visibles por el maltrato. Ha de haber un discurso que tú le puedas dar que le dé una cierta lógica. Entonces, el rey de... a su duda. Claro, el rey de la selva. Es muy importante el concepto de juez cuando son más mayores o el rey de la selva. El rey de la selva se dio cuenta de que este elefantito no estaba bien, de que este elefantito necesitaba unos cuidados, tenía derecho, yo hablo mucho de los derechos de la infancia, niños más mayores, de la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿no? Este tenía derecho a tener una familia, necesitaba que lo cuidaran y lo llevaron a otra casita donde había muchos otros animales. Y entonces había una familia que supo que estaba este elefantito, una familia de osos. Aquí incluíamos familia de osos que supo que estaba este elefantito. Y se enamoraron. Y dijo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el señor león les hizo un examen muy largo. Muy largo. Porque tenía que asegurarse de que este elefantito tenía que estar bien cuidado. Por favor, señor león, por favor, ¿podemos ser los papás de este elefantito tan bonito, tan simpático? Y colorín colorado, ¿no? Y al final el señor león les dio permiso porque vio que cuidarían muy bien a su bebé elefante, ¿no? O sea, no es la adopción, es la historia. La adopción es parte de esa protección de este niño, esta niña. Pero es la historia. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque yo no puedo estar con mi mamá, mi papá primeros. Pues porque ocurrieron cosas. Ocurrieron cosas y el rey león decidió que no podía seguir ahí. Y allí estabas con otros niños, con otros animalitos, ¿no? Y a veces con la familia de acogida también, un poquito, ¿no? Entonces, esto, desde los 4 añitos es bueno que los niños escuchen este cuento en casa. Y que en casa se les haga el cuentito de Moscú que le llamábamos nosotros. Pero ya es como unas fotos, ¿no? Un poco esto, siempre hay, los profesionales os van a asesorar y os van a explicar, pero que haya un cuentito con fotos desde antes, todo lo que tengáis, ¿no? Siempre cuando vas a buscar a tu hijo o hija, busca toda la información que tengas. Incluso en Haití se ofrece hacerse una foto con la madre biológica. A veces incluso sin el niño o la niña, pero con la madre biológica. Y esa foto tiene mucho sentido porque para los niños, para integrar, ver estas dos madres en una foto, puede hacer mucho más que todo lo que le puedas decir. Yo lo veo, yo como madre adoptiva... Ana, perdona, pero ¿y la sensación que, ahora que ha dicho lo de la madre, que pueden tener de mis padres no me querían, mis padres biológicos no me quieren? Claro, esto no es una sensación. Quiero decir, hay niños que han sido encontrados en la basura. Nosotros somos partidarios de dar la información muy poquito a poco, de forma que a los 18 años hayan podido leer todo su expediente de tu mano, a tu lado, al lado de los papás, y digerido, porque en los expedientes a veces hay cosas durísimas que no siempre son verdad.
Entonces, porque a veces y la madre nunca vino a verlo, nunca quiso venir a verlo. Ostras, se lo llevaron a 400 kilómetros. Y a lo mejor una madre que ejercía la prostitución, que no tenía medios, y se lo llevaron a 400 kilómetros, ¿no? Podemos decir, la madre no fue en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero la madre no quiso, no sabemos si quiso o no quiso esta madre. Yo he trabajado mucho aquí en lugares muy afectados a nivel socioeconómico, con muchos niños derivados a servicios sociales, y nunca pondré en juicio si querían o no querían a este niño. Porque el amor puede manifestarse de mil formas y muchos de estos padres nadie les ha querido como un niño necesita ser querido. Ellos han querido como les han enseñado a ser queridos. Pero desde luego no daban a esta criatura lo que necesitaba. Lo que los niños necesitan y a lo que tienen derecho, no porque sí, sino para desarrollarse plenamente. Entonces a mí no me querían, yo siempre lo pongo como, no lo sabemos. No lo sabemos. Ahí entra la mentalización. Cuando un niño ya es más mayor y puede decirte esto, puedes decir, no lo sabemos realmente, ¿no? Entra en juego, mira, porque aquí se atañe todo la madre, pero muchas veces estas madres, yo leo en las asignaciones, leo toda la historia. Y en gran mayoría de casos, la figura hombre abandona a la madre en cuanto sabe que está embarazada o en cuanto ha parido, o cuando esta mamá entra en pareja con otro hombre y tienen otro hijo, este hombre rechaza al primero y la madre tiene que darlo aunque sean con 4 años de vida, ¿no? Con lo cual, es decir, no sabemos si te ha querido o no. Eso es muy difícil saber si alguien quiere o no. Lo que está claro es que una mamá que abandona a su hijo es una mamá que no está bien. Porque estamos hechos para querer a los hijos. Y cuando no es porque no está bien. Y tienes todo el derecho a estar enfadado con ella, ¿eh? Esto no quita. Igual que cuando alguien se muere puedes enfadarte. Puedes enfadarte muchísimo. O a veces es más fácil enfadarse con el papá que ha abandonado. Yo creo que con eso está más justificado. Enfadarse a veces, ¿no? Un poco, ¿no? Pero eso ayuda a poner un algo. Iba a decir algo que me parece muy, muy importante. Para mí hay datos muy importantes del dónde ha sido abandonado la criatura. Fue abandonado, lo encontraron en medio de un mercado. Lo encontraron en la puerta de las Hermanitas de la Caridad. Lo encontraron en la puerta de la policía. Son datos que son muy importantes cuando el hijo haga esta pregunta. Porque es un hecho. Mira, pensaron en ti. Hay niños a los que dejan en lugares para que se los coman los animales. No dices que hagan esto, pero a ti te dejaron en un sitio donde sabían que te encontrarían al momento. Y mira, y dice que aquí había tu canastita, incluso había un biberón entero para dártelo. O sea, todos esos datos son oro. Están en los expedientes y nos ayudan a poder suavizar un poco la dureza de lo que es. Mira, cuando en el cole los niños, cuando los niños se enteran de que el niño es adoptado, a veces hay discursos crueles por parte de los compañeritos, pero es que estos discursos muchas veces son porque se les ha roto el mundo. A los compañeros de clase nunca se les habría pasado por la cabeza que alguien puede no estar con su familia de origen. Y esto me ha pasado con varias familias, que de repente, ¿de dónde viene este mensaje? Este niño de 5 años, ¿cómo ha podido decir esto? O este niño de 7 años. Y es porque se han quedado de repente patidifusos, porque esto pueda ocurrir y su propio mundo entonces se queda cuestionado, sobre todo si hay inseguridad, ¿no? Entonces, a mí me abandonaron, o a veces, si ha sido de verdad así, acompañar desde el silencio, Manuel, desde el silencio. Llorar. Yo digo que adoptamos el dolor de nuestros hijos también. Y lloramos con ellos la soledad que han vivido cuando pueden expresarla. Lloramos con ellos. Y por eso creo que la crianza terapéutica, en parte, tiene esta función que es sostener a estas mamás y papás para que puedan sostener el dolor de sus hijos, porque si no se minimiza. Y tú decías una cosa muy importante, el problema para ellos muchas veces no es tanto ser adoptados como ser de otro color, como ser diferentes, como tener dificultades en el aprendizaje. La adopción en sí no está tan sobre la mesa, pero en los niños más racializados sí que ahí hay un sufrimiento, claro, y hay muchísima xenofobia. Yo se lo pregunto directamente cuando en la primera sesión de encuadre hablamos de las fortalezas que tiene este niño, esta niña, está el niño, la niña y su mamá, su papá,
Decidme cosas de vuestro hijo, qué fortalezas tiene y bueno, ¿y por qué pensáis que le iría bien este proceso de terapia? ¿No? Entonces hablan de diferentes cosas delante de su hijo o hija y a veces soy yo que le digo, oye, ¿y tú? Si veo que tiene capacidad, ¿cómo vives esto de ser adoptado, adoptada? O tu color de piel, yo se lo pregunto, si veo que hay conexión y que se puede preguntar en una primera visita, luego a lo mejor no volveré a sacar el tema, pero en ese momento, ¿tú cómo lo llevas esto? Y me contestan, ¿eh? Mira, se me ríen porque soy adoptado, pero me insultan porque soy negro. Esto es algo muy común. Y los niños adoptados en Rusia hasta ahora no había tanto, pero desde la guerra, ¡buah! Así, así, así. En escuela, en entrenos, así. Y es muy importante que como padres no permitamos ni así. Por respeto, porque nuestro hijo o hija sepa que eso es un comentario xenófobo y que nadie tiene derecho a hacerle ese comentario y que es ilegal en nuestro país y denunciable. O sea, no es lo mismo que te llamen hijo de puta que te llamen puto ruso. Hijo de puta voy a hablar con el entrenador, puto ruso voy a hablar con la directiva del club. Son grados, ¿no? Pero es muy importante que nuestros hijos aprendan a respetarse, ya que son dignos de eso. Y si nosotros somos los primeros, dicen, ¿somos sobreprotectores los padres adoptivos? Somos traductores de nuestros hijos. Traductores, ¿no? Yo, en cuanto experimento que mi hijo es sentido y entendido y leído por el adulto que está a cargo, mi parte sobreprotectora baja en picado. No lo necesito. Ya sé que está siendo entendido. Sé que van a entender que cuando haga no sé qué, es porque él a lo mejor puede tener, yo qué sé, pues más dificultades de autoestima, más sensibilidad a la crítica, más dificultad para calmarse. Pues cada uno sabemos, nuestros hijos, ¿no? Por dónde se expresa el dolor que ellos han vivido. Esto cuando hablo con los centros de menores, ¿no? Que voy a hacer formaciones muchas veces o que me coordino con ellos, por pacientes, ¿no? Los que llevo, trabajo muchísimo todo este aspecto. Muchísimo. La mirada no juzgante, sobre todo cuando ha habido abusos sexuales, que hay realmente se actúan a veces conductas más erotizadas, es muy importante que los adultos sepamos devolver un lugar muy claro, ¿no? Decir, no, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Tú no sabes lo que es tener un papá. Lo que has vivido es otra cosa. Yo ahora sí soy tu papá. Y simplemente transmitiendo un papá sano, ya ellos ordenan sus conductas y van teniendo otra referencia del adulto. Y en los centros de menores lo mismo. Pero sobre todo el no juzgar nunca a un niño o una niña porque sea cruel. Cosas que cuestan mucho con los hijos adoptivos. La crueldad, la falta de empatía o el trastorno de empatía. Las mentiras, los hurtos más frecuentes. Las mentiras. Nuestra casa no se miente. No, en la mía claro que se miente, vamos, si es para sobrevivir, hombre. Y yo por mi hijo también voy a mentir, si es necesario. A veces hay que quedar mal con otros para quedar bien con tu hijo. En el parque, uy, ¿de dónde viene? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y usted cada cuánto hace el amor con su marido? No me pregunte, pues, ¿eh? Según las familias, en el grupo de crianza trabajamos mucho esto. El cómo parece que tengamos que ir dando explicaciones. Yo di muchas explicaciones al principio y no, mal hecho por mi parte. Porque tengo un perfil de agradecimiento. No me lo había planteado, pero es algo que por naturaleza, no sé, ya será por mi formación profesional o por lo que sea, pero nunca pregunto. O sea, yo si veo a un chico negro, blanco, ruso, decir, hay que saber que no. Pero nunca es algo que me hubiese planteado, preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? O pues sí, pero se ve que la gente lo hace, yo no me lo veo planteado. La gente lo hace muchísimo y no lo hace desde un lugar, lo hace desde un lugar que no toca. Y hay que aprender a proteger a nuestros hijos de eso. Y cuesta. Creo que es una formación profesional que no me lo planteo nunca, la verdad. Es que son preguntas muy directas, las que recibe la gente. Pero es importante porque luego a tu hijo le preguntarán lo mismo. Oye, ¿tú eres ruso? ¿O tú de dónde eres? Y hemos de enseñarles con el ejemplo, que a veces puedes contestar con el silencio. O puedes contestar desde,
veo que esto te interesa, ¿no? ¿Y eso? ¿Cómo es que te interesa esto? Cuéntame. O sea, igual que nosotros respondemos a veces a la gente, es bueno que el otro día a un niño, otra familia le dice, oye, ¿y tú haces terapia? ¿Cómo puedes preguntarle esto a un niño? No puedes preguntarle esto a un niño. No. Dios mío. Hemos de protegerles nosotros, ¿no? Creo que es importante esto y a veces quedando mal con quien tenemos delante. Pídele perdón. ¡Pide perdón! No tienes por qué darle ninguna explicación. No tienes. No, se ha equivocado esta persona, no te tendría que haber hablado así. Esto que has hecho no es correcto, pero esta persona es él que tendría que estarte pidiendo disculpas, hijo mío. Y tendemos a intentar quedar bien con el adulto. Tendemos como... Porque nos viene fábrica de crianza, ¿eh? Sí, para evitar. Las mentiras son muy frecuentes y tienen razones tan buenas para mentir nuestros hijos, que hemos de ser muy cautos con eso, muy cautos. Mentir para agradarnos, mentir para no ser rechazados, mentir para que no les riñamos. Pensad que cuando reñimos, que no tendríamos que hacerlo, pero cuando reñimos para ellos es igual a yo no soy, tú no me quieres. Porque el tema no es si se sienten queridos por nosotros o no, el tema es el sentirse querible por el otro. En principio, en los 2 primeros años de vida se construye lo que John Bowlby llamaba nuestro modelo interno de trabajo, que es cómo me considero yo, antes de que tengamos acceso a la palabra, ¿eh? Cómo me experimento yo, por lo tanto, no cómo me considero en palabras, cómo me experimento yo y cómo experimento el mundo. La mayoría de los hijos adoptivos o que están en el sistema de protección de menores o niños de acogida, pero adoptivos que ya están con sus familias desde los 18 meses de vida, incluso, siguen en su inconsciente, el mundo no es seguro y dentro suyo no hay una experiencia de ser querible, no queridos, ya saben que son queridos, pero, como decir, qué buenos estos adultos que me quieren, no porque yo... Al final ellos lo perciben en el exterior, pero no son conscientes de la capacidad de recibir amor sin justificación. Sí, del amor incondicional, pero no lo han recibido realmente, ¿no? Y entonces es común que haya más miedos, que a lo mejor necesiten dormir con la luz encendida, que, bueno, tener serie de cosas que dices, pues hemos de ser como muy, muy humildes con todo eso y acompañarles y permitirlo y desde ahí trabajarlo, pero lo primero aceptarles, porque siempre las terapias son para cambiar, no, la terapia es para comprender qué es lo que está pasando, para ayudarle a este niño o niña a aceptarse, y esto es imposible si papá o mamá no pueden aceptarlo y si la escuela no puede aceptarlo. Aceptemos que estamos así, vamos a adaptar. Ya cuando estemos mejor, muchas veces me hace gracia, pasan a la ESO, mira, vamos a quitar las adaptaciones a ver qué pasa, y me cago. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que entre ahora a la ESO y lo primero que tengan será una experiencia de fracaso? Y desde aquí ponte a construir, ¿no? No, tú dale todo y más de lo que tenía y ya irás quitando, si ves, a partir del segundo de la ESO, que empezará a darse cuenta de dónde está, ¿no? Un poco. Entonces, me abandonar o comprender que para ellos son abandonables. La comprensión interna de un niño o niña cuando los adultos hacen cosas que les hacen daño, que también puede ser una separación parental. No todas hacen el mismo daño, pero es una situación que a priori rompe la vida de este niño o de esta niña, la cambia de una forma muy importante, ¿vale? Es muy importante, los niños siempre se atribuyen la culpa. Además, en una separación muchas veces, que las discusiones muchas veces tenían como foco los niños, porque es lo que hay ahí para jugar, digamos, ¿no? Pero entonces los niños se sienten que han sido abandonados porque son feos, porque son tontos, porque son malos y desde luego no se sienten queribles. Y esto ni siquiera la terapia va a poder cambiarlo. Yo solamente he visto un modelo interno mixto en un paciente, de todos los que llevo. Adoptado muy pequeñito, con una familia con muchas competencias, y entonces dentro es como el mundo es peligroso, pero experimento también protección, inconscientemente. Normalmente no hay una mezcla, sino que a lo largo de toda la vida se mantiene este modelo. ¿Y esto quiere decir que no pueden ser felices? Sí pueden ser felices, pero si son respetados y aceptados, ¿no? Y Florencia Lalor, que es una psicóloga argentina que es hija adoptiva, ella siempre explica cómo
ella pues a lo mejor le cuesta todavía pues, confiar en la gente cada vez que tiene una nueva amistad, y ella tiene 2 hijos, está casada, una vida muy exitosa, pero esta vulnerabilidad la va a llevar toda su vida, igual que cada uno llevamos las nuestras, pero en el caso del trauma de la adopción es esta concreta. Dice, es que ya está bien, yo no sé si lo que le pasa tiene que ver con la adopción o con la adolescencia. Dios, es que no importa, pero tu hijo está viviendo lo mismo que cualquier otro adolescente, pero con unas gafas de experimentar la vida diferentes. Porque otro adolescente tiene muy claro de dónde viene todo ese sistema familiar. El tuyo tiene una nada detrás. O un algo del que conoce muy poquito, ¿no? Experimenta las mismas dificultades con el cuerpo, pero en un cuerpo que no ha sido experimentado igual de seguro. Ni en una persona que se siente amada y amable, estimable incondicionalmente por su familia. Es el momento de readoptar, porque el vínculo vuelve a ponerse sobre la mesa en la adolescencia. Es buenísimo. La adolescencia es el gran momento, porque casi ningún hijo adoptivo llega antes de los 2 años, hoy día muy pocos. Con lo cual, el primer gran momento de trabajo es la adolescencia. Un poquito, así que os animo, mucha esperanza. Y... De hecho sí. Quiero acabar esta entrevista, que ya no tengo más preguntas. Siempre las acabo con todos los que hacemos la entrevista con 4 preguntitas que son para romper la intensidad de lo que hemos hablado y demás, y que se responden fácilmente con un sí o un no. Y son, ¿café o té? Dime. ¿Qué? ¿Mar o montaña? Mar. ¿Lectura o deporte? Lectura. ¿Comida favorita? Espaguetis. Igual que yo. Y tengo que comer sin gluten, madre mía. Y a mí me gusta. También están ricas. También los hay. Ana, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por haberlo explicado todo con la empatía, el cariño y la naturalidad de haberlo vivido y de vivirlo cada día. Y espero que esto sea una puerta para muchas familias que necesitan esta claridad, esta cercanía y esta guía. Así que ya sabéis que si tenéis necesidad de ayuda en todo este proceso, pues Ana Barbero Sanz está a vuestra disposición. Gracias. Y un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.